la cosmovisión de los Estados Unidos. Y esta parte inicia precisamente con dos grandes acontecimientos ocurridos durante los últimos 100 años aproximadamente en Estados Unidos. Una fue la depresión económica de 1930, que afectó enormemente a la economía y a las personas en general, y luego la Segunda Guerra Mundial, los efectos de la posguerra. Esto hizo que evolucionara fuertemente el pensamiento keynesiano, en el sentido que el Estado se convierte en un promotor del bienestar en general, principalmente impulsado por la fuerte inversión en infraestructura, en búsqueda de reactivar la industria, el comercio, dado que se inicia un periodo de expansión y de conquista de nuevos mercados. No olvidemos que los Estados Unidos sale triunfante en la Segunda Guerra Mundial, y esto marca un paso de desarrollo de la industria militar. Inicia consecuentemente también el principio de la universalización de la educación. Hay una fuerte inversión en este campo, como también se va desarrollando ese concepto de valor hacia amor a la nación, a la patria. Inicia aquí también el tema del respeto a la autoridad, a las leyes. Recordemos que los norteamericanos es una cultura respetuosa de la autoridad y de las normas que se establecen a nivel de las instituciones y del Estado. También inicia un fuerte movimiento hacia la defensa del capitalismo versus la amenaza del socialismo y del comunismo soviético. En general, el pueblo de Estados Unidos se convierte como el faro de libertad para el mundo de Occidente, impulsado a través del movimiento del liberalismo, o sea, la defensa, el impulso del valor al respeto a la libertad, a la individualidad, versus aquellas naciones totalitarias y cerradas. Esto marca entonces al pueblo norteamericano como un promotor de la democracia, defensora del mundo libre, del mercado libre, en donde pues se marca la abundancia A y continuación, hermanos, les hablaré sobre la contracultura y el pragmatismo. La contracultura de la década de 1960 se refiere a un fenómeno cultural antisistema desarrollado por primera vez en Estados Unidos y en el Reino Unido, y posteriormente llevado a la mayoría del mundo occidental entre los primeros años de 1960 y a mediados de los años 1970. El movimiento colectivo ganó fuerza y al mismo tiempo que el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos crecía y se convierte en revolucionario con la expansión de la intervención militar del gobierno estadounidense en Vietnam. Mientras progresaba la década de 1960, vemos que viejas tensiones sociales se extendían y tomaban en cuenta otros temas, teniendo eh, a presentarse se ve claramente con las líneas generacionales acerca de la sexualidad humana, los derechos de las mujeres y las formas tradicionales de autoridad, la cual pues esto trae la experimentación con proactivos y las diferentes interpretaciones del sueño americano. Muchos movimientos clave nacieron o avanzaron a partir de la contracultura de la década de 1960. Cada movimiento es relevante para la época en general, aunque los más importantes pueden funcionar a sí mismos sin necesidad de la contracultura general. A grandes rasgos podemos decir que la contracultura de estos años crece a partir de la confluencia de personas, ideas, eventos, problemáticas, circunstancias y avances tecnológicos que funcionaron como catalizadores intelectuales y sociales que permitieron cambios rápidos durante la época. Podemos hablar también sobre el pragmatismo. Y este pragmatismo norteamericano propondría una revisión de los ejes epistémicos, científicos, lingüísticos, educativos y psicológicos, ofreciendo en primera instancia un método que posibilitaba superar los dualismos cognoscentes y empíricos que habían sido consagrados por la tradición. Continuamos con el siguiente tema.
Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Bueno, es un honor para mí poder nombrar algunos puntos sobre este tema que es multiculturalismo. Esta palabra significa varias culturas. Bueno, tenemos que los medios de comunicación masiva pueden contribuir al debilitamiento del Estado. Es lo que este personaje llamado Large ha llamado la rebelión de las élites y el surgimiento multiculturalismo. No está alejado de la búsqueda de la autenticidad y por lo demás transitórica. Pero quiero yo hablar de 3 puntos importantes sobre el multiculturalismo en Estados Unidos. Y tenemos aquí la estructura social. Estados Unidos es una sociedad multicultural, entendida a nivel literal como sociedad formada por gentes de diferentes naciones, etnias y culturas. Tenemos otro punto importante aquí que dice que son valores culturales. Y nos dice aquí, el multiculturalismo comienza a surgir en Estados Unidos cerca de los años 60. El movimiento de los derechos civiles vinculándose así con la política y el sistema educativo estadounidense. El multiculturalismo se relaciona con demandas jurídicas en favor de grupos minoritarios por igualdad en el trabajo y en la educación. También tenemos aquí principales formas de la comunicación. Por ejemplo, el diálogo intercultural es una forma de comunicación. Esta interculturalidad propia de la ideología del pluralismo cultural supone respeto por las culturas diferentes, tolerancia, convivencia y comunicación intercultural sobre la base de la igualdad para propiciar el diálogo entre culturas. En este contexto de interculturalidad es el que todos estamos involucrados. La comunicación intercultural es una forma de contacto opuesta a la aculturación y la fricción interétnica. Es la forma comunicativa del pluralismo cultural y tiene lugar en el espacio de los derechos humanos a la diversidad cultural. Muy bien, creo que hasta aquí voy a llegar. Que Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos. Feliz noche. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos permite estar acá y poder pues seguir desarrollando el tema. Y voy a hablarles un poquito sobre el asalto a Occidente, ¿verdad? Ya que no es mucho tiempo el que tenemos, pero vamos a hablar un poquito de ello. Dice que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se fue eclipsado el ideal del pequeño agricultor independiente, que para muchos, incluyendo a Thomas Jefferson, pues debía ser el cimiento de una auténtica democracia en los Estados Unidos. Si se hace caso de una evolución como la cultural, resulta más o menos claro que la figura de dicho pequeño agricultor fue perdiendo pues mucha fuerza durante el principio del siglo XX. Casi no fue escuchada durante la Gran Depresión y apenas pues fue tomada en consideración a partir de la crisis en los años 70. El sueño de Jefferson debía permitir que Estados Unidos se diferenciara de Europa. Dice que así ocurrió, solo que a la larga cimentaron el sueño americano. Pocos tuvieron que ver con lo que hasta finales del siglo XIX eran los anhelos del Farmer. Digamos de paso que Jefferson tuvo más de una intuición pues acertada sobre la América Latina independiente, por la que tenía mucho aprecio, ¿verdad? Así que este pues ha sido mi pequeño aporte en esta noche, esperando que sea de bendición y el tiempo a quien lo va a tomar en este momento. Que el Señor les bendiga.
Yo les bendiga. En esta noche les voy a hablar de lo que es el individualismo. Es una ciencia moderna al racionalismo, al cálculo. Así lo dijo Bell en 1976, pero dijo, no es lo más importante, pero es válido para Estados Unidos. Les voy a hablar de 3 ramas muy importantes. La primera, ¿cuál es su estructura social? La estructura es la clase alta, media y trabajadora, las personas con más educación e ingresos y riquezas o una ocupación más prestigiosa. Pero para eliminar la miseria, para los principios del siglo XXI, la idea de placer como modo de vida se ha convertido en la justificación cultural. Es por eso que Bell llamó a esto el postmodernismo, donde todo es superficial. Siguiente punto, valores culturales y principios. Uno de los valores principales es su independencia, como el individualismo. Los estadounidenses están orgullosos de ser autosuficientes al ser capaces de cuidar de sí mismos. Ellos tienden a ser exportadores de muchas culturas y el resultado de filántropos particulares en la supervivencia. Ellos dicen, todos son iguales y ninguno puede imponerse a otro. Siguiente punto, ¿cuál es su forma de comunicación? En la manera en la que compartimos información, ideas con otras personas, lo hacemos por forma oral, escrita, manos, cara y cuerpo. Diversidad de idiomas es una manera en que se comparte. Hoy en día muchos no hablamos el mismo idioma, pero encontramos la manera de compartir y de darnos a entender. Es por eso que ellos dicen, al entrar en la era de masa, es acabar al individualismo con ideas de una ciudadanía preocupada por un bien común. Hasta aquí mi participación. Dios les continúe bendiciendo y le dejo el tiempo a mi siguiente hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. En cuanto a la conclusión del culturalismo estadounidense, podemos decir que uno de los problemas que plantea el desconocimiento estriba en que aún a estas alturas los latinoamericanos y caribeños pueden seguir viendo el país vecino del norte como ejemplo de democracia por excelencia. Sin embargo, podemos decir que en la realidad esto ya se trata de una plutocracia, es decir, que la forma de gobierno está en manos de los más ricos y es influido por ellos, en la cual en todo caso las reglas del juego democrático son muy específicas, aunque pretendan globalizarse. Según Lasch, el contenido social de la democracia estadounidense fue perdiéndose hasta finales del siglo XIX. Otro de los problemas del desconocimiento ya aludido se encuentra en el hecho de que las sociedades latinoamericanas y caribeñas podrían no estar preparadas para la asimilación crítica de la cultura en masas de origen estadounidense. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el subcontinente americano había seguido a grandes rasgos una trayectoria propia anclada en la tradición y en la herencia colonial a falta de poder adoptar una auténtica modernidad. La cultura estadounidense fue haciéndose cada vez más fuerte. Sin embargo, las sociedades no cambian forzosamente al ritmo que pretenden la comunicación masiva. Así que mucho de lo que apareció como novedad desde los años 60 en el siglo XX y en los últimos decenios de este ya estaba latente en los años 20, aunque solo en Estados Unidos y en las distintas latitudes de ahora. Así pues, en la medida en que se afianció la expansión de Estados Unidos en el exterior, que a partir del año 1945, el culturalismo estadounidense comenzó a hacerse presente en América Latina y el Caribe. Dios me les bendiga, mis hermanos.